¿Qué tienen en común los teléfonos con los fantasmas? El teléfono es una de las tecnologías indudablemente más importantes del siglo XX y hasta el día de hoy sigue siendo una de las tecnologías que más moldean la cultura. Hay quien dice que el lanzamiento del primer iPhone en el 2007 es el evento que pone en marcha el siglo XXI. Si bien ya existían smartphones antes del desarrollo del primer iPhone, el iPhone lo que hizo fue hacer mucho más accesible la tecnología de los smartphones y su pantalla vertical y táctil es bastante fácil ver cómo moldeó toda la cultura alrededor de cómo vendemos, cómo compramos, cómo nos comunicamos, cómo nos vinculamos con nuestros seres queridos. Una interfaz moldeó realmente el desarrollo de un montón de cuestiones más allá de la telefonía. Popularmente se cree que el teléfono lo inventó Alexander Graham Bell, pero resulta que en realidad lo único que hizo fue registrar la patente. El verdadero inventor, como fue reconocido en 2002 por Estados Unidos, que sabemos que son quienes deciden cuál es la verdad de las cosas, es un italiano llamado Antonio Meucci, que era tan pobre que no pudo registrar su propio invento, pero fue el verdadero inventor de la tecnología telefónica. Imagínense lo raro que era en ese momento, a finales del siglo XIX, pasar de hablar con personas o comunicarte por carta a escuchar una voz de una persona que conoces o tal vez no, sin cuerpo, a través de un dispositivo que podés agarrar y poner contra tu oreja. Es bastante aterrador y la gente lo vivía como tal. En 1909 se publicó un libro llamado ¿Están vivos los muertos?, que decía lo siguiente: todas las generaciones previas, como resultado de experiencias invariables, conectaban como un axioma evidente que cuando el oído escucha, el ojo tiene que poder ver quién habla. Este supuesto ha sido destruido por el teléfono. O sea, imagínenselo, gracias a la tecnología telefónica, mediante una tecnología que el usuario promedio no podía llegar a entender del todo, las voces podían como materializarse incorpóreas en nuestra casa y conectarnos con alguien que estaba a una gran distancia de nosotros. Algo rarísimo, algo fantasmagórico diría. Y obviamente no tardaron en aparecer los relatos de gente que hablaba con muertos por teléfono. Historias de hijos que recibían llamadas de sus padres muertos con información que solo ellos podían saber, avisos de remitentes misteriosos acerca de alguien que acababa de morir, alertas, consejos, amenazas de fantasmas. Todos estos testimonios están documentados en la primera mitad del siglo XX a través de cartas, a través de notas en revistas, a través de registros que dejan asentado que una de las primeras cosas que la gente como masivamente empezó a percibir de la tecnología telefónica era esta cuestión sobrenatural. La imaginación humana tiende a esta obsesión romántica que es ¿qué pasa después de la muerte? ¿Dónde están los muertos? ¿A dónde van? Yo quiero hablar con un muerto. Hello? El teléfono nos brindó la posibilidad de dar cuerpo a esa necesidad de hablar con los muertos como una especie de fantasía medium. Y si son de mi generación, seguramente ya están pensando en una de las representaciones más icónicas del vínculo entre los teléfonos y la muerte, que es el clásico de finales del siglo XX, película asiática, luego hecha estadounidense, La Llamada. La Llamada es lisa y llanamente un peliculón. Para mí es una de las películas más importantes del género, sin lugar a duda. Digan lo que digan, pese a quien le pese, porque algo muy especial e importante acerca de La Llamada y otras películas de esa camada de cine de terror con tecnología, es que las tecnologías que utilizaban casi ya no existen más. La Llamada consiste básicamente en tres elementos en realidad, que son los vehículos del terror, que son el videocassette, la televisión de tubo y el teléfono de línea. Tres cosas que, si bien existen como una especie de fetiche que muchas personas mantenemos, ya no se comercializan masivamente más. Y yo me pregunto realmente si a alguien que no vivió esa época del teléfono de línea le sigue dando miedo una película como La Llamada. No, no. I said no.
Can't you take no for an answer? Pensemos que el teléfono de línea es algo de lo que no podés escapar en el territorio de una casa. O sea, lo puedes desconectar, pero ¿cómo te enterás si pasa algo importante? Entonces, ese ruido del teléfono, del tren, después de ver el video, en infinidad de situaciones, por lo menos a mí, después de haber visto esa película, me generó pavor, porque si bien vos sabés, lógicamente, que no va a haber un muerto del otro lado, no sé cuánto lo sabés, nada, el miedo era que sí, que del otro lado estuviera esa voz terrible de la película de La Llamada que te decía 7 días, y significaba que en 7 días te ibas a morir. Y si bien el VHS es el portador de la maldición en La Llamada, a mí siempre me dio muchísimo miedo el teléfono. Entiendo perfectamente a esas personas de principios del siglo XX que le tenían miedo al teléfono porque creían que podían hablar con los muertos a través de él. Pero lo más interesante y que quiero resaltar de La Llamada es lo siguiente. Hay una serie de oposiciones en la película, ¿no? Por un lado están los seres humanos, que te pueden parecer buenos, malos, digamos, siempre está esa contradicción. Por otro lado están los muertos y por otro lado está también la tecnología. Y la tecnología queda ubicada de alguna forma en la película del mismo lado de ese binario que los muertos. Y esto nos lleva a la noción de naturaleza, una conversación muy interesante para tener es acerca del concepto de lo artificial, que según la RAE es, por definición, no natural, hecho por humanos. O sea que si está hecho por humanos, no es natural. Y yo creo que eso es un error, eso no es correcto. Todo lo que está hecho por humanos, ¿por qué dejaría de ser natural? Pero yo creo que una categoría interesante para ubicar a la tecnología es en el terreno de lo sobrenatural. Aquello que no deja de ser natural por ser hecho por el hombre, pero que tiene este componente raro, este componente ominoso, peligroso y sobre todo creo que lo que nos hace tener ese rechazo de lo artificial, como no, esto no es natural porque está hecho por el hombre, es el peligro que son los seres humanos con la tecnología y cómo destruimos constantemente todo lo demás que la naturaleza se empeña por proteger y brindar. Y creo que ahí está el tema de no querer hacernos cargo de la tecnología como algo natural. Y creo que ahí hay algo muy interesante de este terror a la tecnología, cuando en realidad quizás es terror a la naturaleza misma. Entonces, si ubicamos a la tecnología en un lugar distinto a la naturaleza, no podemos de alguna forma identificar que quizás todo es parte del mismo espectro, solo que está ubicado en distintos lugares. Creo que ubicar a la tecnología como algo sobrenatural es también ubicarla en un lugar más poderoso, en un lugar en el cual nos podemos vincular desde la naturaleza y desde lo que somos, sin sentir eso alien de la tecnología como si fuera algo que nunca nos va a pertenecer si bien lo creamos nosotros. Eso genera esta crisis del ser humano, pero que tiene que ver con que el ser humano no pertenece a la naturaleza, como a través del pecado original o distintas representaciones en distintas mitologías. El ser humano en algún momento cortó con la naturaleza y ya lo que produce es antinatural. Y creo que lo que eso genera es una gran separación y en última instancia una disociación de la naturaleza que nos hace un poco que no nos importe tanto el tema de si estamos destruyendo el planeta. Because all you of Earth are idiots. Sobre todo en relación también a la muerte, a lo efímero y a lo impermanente. Como esta cuestión de que las tecnologías que en el año 2000, que no es hace tanto tiempo, se utilizaban en una película para representar el terror máximo, ya no existan más. Las tecnologías también mueren como nosotros. I'm afraid. I'm afraid, Dave. My mind is going. I can feel it. There is no question about it. Quizás hay algo interesante en esta cuestión de que los fantasmas residan en el mismo terreno simbólico que la tecnología. Quizás ahí incluso haya una puerta para lidiar mejor con la muerte, con el paso del tiempo, con nuestro lugar en la naturaleza, sin disociarnos de todo lo que está a nuestro alrededor, sino entendiendo todo como parte de un complejísimo entramado del que somos parte activa constantemente, así como lo son las tecnologías que diseñamos, que muchas veces, sí, no sé si se puede hablar con un muerto por teléfono o no, pero sin duda las tecnologías y los rastros que dejan y las cosas que podemos hacer con ellas, como por ejemplo hablar con alguien vivo que está lejos nuestro, moldean muchísimo nuestra forma de atravesar el mundo, nuestra forma de vincularnos con los demás. Entonces creo que esa separación entre natural y antinatural deja a la tecnología resignada en un lugar del que casi no nos hacemos cargo.